Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Yo le agradezco y le agradezco infinitamente al maestro Salvador Leiva, que es el secretario técnico de combate a la tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública, para que platique hoy con nosotros y nos pueda explicar justamente qué está pasando, qué hace esta Secretaría Técnica de Combate a la Tortura y por qué es importante. Maestro, le agradezco mucho que nos acompañe. Buenas noches. Hola, Meme, buenas noches. Un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. No, pues muchísimas gracias. Como le decía a la audiencia, creo que es importante hablar de lo que está pasando en el Instituto de la Defensoría Pública, en el Instituto Federal de la Defensoría Pública y particularmente en la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura. Es un tema del que hablamos muchísimo. Esta secretaría, empecemos por ahí, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el eje que mantiene particularmente hoy? Muchísimas gracias, Meme. Y de entrada, muchísimas gracias por hablar por la Defensoría Pública, porque creo que es justo lo que mencionas, ¿no? Antes la Defensoría Pública era técnicamente invisible y en los pocos casos donde se mencionaba, pues casi siempre era por notas negativas. Y antes de contarte un poco qué hacemos en la Secretaría Técnica, pues déjame poner en contexto esta transformación que ha habido en la Defensoría en los últimos años, particularmente desde el 2019. En el 2019 se elige como el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, lo elige el Consejo de la Judicatura Federal, que es parte del Poder Judicial Federal. Es electo el maestro Netzai Sandoval Ballesteros, él es el actual director general de la Defensoría Pública Federal, y ha habido una serie de transformaciones, ha habido una transformación gracias a una serie de cambios radicales dentro de la Defensoría Pública que han llegado a lo que puntualmente en el caso, o sea, para poder explicarte cómo hemos llegado a lo que es el caso de Brenda ahora. Esto no habría sido posible sin la transformación que ha tenido el instituto, sin el apoyo que ha tenido el instituto también de parte del ministro presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, el ministro Arturo Saldívar. Y en ese sentido, nada más rápidamente también para tu auditorio, siempre que pensamos en Defensoría Pública Federal, pensamos en los defensores de oficio, que en realidad no es de oficio, porque justo por eso es Defensoría Pública, porque cualquier persona, particularmente aquellas que están en una mayor situación de vulnerabilidad, se puede acercar a requerir nuestros servicios. Y entonces tenemos dos partes. Esa parte que todos, la mayoría de la gente conoce, que somos las defensoras y los defensores de oficio, que en realidad son los defensores públicos. Y hay otra parte también muy interesante, Meme, que está un poco, digamos, estaba un poco invisibilizada, que es la asesoría jurídica, que son las abogadas y los abogados que representan todos aquellos casos que no son penales, es decir, administrativo, y administrativo, ahora te doy unos poquitos detalles porque es un trabajo muy bonito el que se hace en la asesoría jurídica también, administrativo, fiscal, es decir, todas aquellas materias que no tengan una procuraduría u otras defensoras o defensores que puedan llevar esos asuntos, que sean en materia, que no sean materia penal. Y ahí también, dentro de esa asesoría jurídica, y justo ahora que hablabas de nuestros paisanos en el extranjero, por ejemplo, hay una especialidad en personas en contexto de movilidad humana. Tenemos asesoras y asesores especializados. Para empezar, hay 200, más o menos, aproximadamente 200 abogadas y abogados que son asesoras y asesores jurídicos que están en todo el país. Otro de los logros o de las transformaciones durante esta administración ha sido que por primera vez el instituto cuenta con delegaciones en las 32 entidades federativas, es decir, tenemos oficinas y abogadas y abogados expertos en todos los estados del país para llevar gratis, por supuesto, los asuntos jurídicos. Y un grupo de estos asesores y asesoras están especializados en contexto de movilidad humana y ven temas de migración, temas de solicitud del reconocimiento de la condición de refugiada, registros perdón, o sea, actas de nacimiento, acceso a la salud, acceso a la educación, es decir, una serie de temas muy relevantes, sobre todo en el contexto de movilidad humana que vivimos en México, que estamos en medio de pues de este tránsito del triángulo de Centroamérica y pues Estados Unidos. También hay asesoras y asesores especializados en atender a personas con discapacidad y llevan asuntos súper interesantes de acceso a medicinas para personas que tienen condiciones o tienen enfermedades muy específicas donde las medicinas no están en el COFEPRIS, entonces no se les da el acceso, pero pueden causar daños de por vida o pueden causar la muerte, y también han llevado ese tipo de asuntos. Recientemente quizá escuchaste el caso de la periodista que fue víctima de un secuestro express
y entonces la asesoría la representó para ganarle a un banco, que eso es, pues no es algo tan sencillo, ¿no? Y que cualquier persona se pueda acercar y podamos llevar estos litigios, muy interesante. Hay otra unidad que creó esta administración que también es súper relevante, que es la unidad de litigio estratégico en derechos humanos. Y digamos, esa unidad es la artillería pesada, ¿no? Porque son las abogadas y los abogados, la mayoría de ellas y ellos expertas en derechos humanos, jóvenes, que litigan en la Suprema Corte de Justicia, que están presentando contradicciones de tesis, que están buscando que los casos se atraigan a la Suprema Corte para sentar precedentes y eviten que violaciones a derechos humanos se repitan en ciertos temas. Han logrado omisiones legislativas a nivel federal, en fin, una cantidad de éxitos que se ha logrado también desde esa unidad. Y algo muy especial, y que también podemos relacionar un poco después con el caso de Brenda, es que cuentan con por primera vez en la historia, cuentan con un área específica de peritas y peritos, es decir, científicas y científicos especializados. Empezamos con 10, empezó una de las creaciones del director, eran 10 expertas y expertos, ahora ya son 30, pero con más de 33 especialidades. Y pues esto es muy importante porque antes de esto, Meme, pues la defensa, tú sabrás, ¿no? Las abogadas y los abogados privados, pues pueden gastar la millonada que quieran o la cantidad de recursos que quieran en peritajes, en experticias, en opiniones técnicas de cualquier tipo, porque las pueden pagar. Pero pues nosotros somos una institución del Estado, entonces en realidad no contamos con presupuesto para ofrecer ese tipo de pruebas, o no contábamos. Bueno, en realidad ya no lo necesitamos justo porque existe un área de ciencias forenses. Y antes, pues las defensoras y los defensores se tenían que desistir de de pruebas que eran básicas o eran relevantes para el caso, para determinar una libertad, para determinar una absolución. Y pues hoy en día ya contamos con más de 30 personas que además ayudan y colaboran con todos los defensores y defensoras públicas del país, que son aproximadamente 1,000, y también con las asesoras y asesores. Son aproximadamente 1,000, Meme, pero cada una de estas defensoras y defensores tienen un oficial o una oficial que también son abogadas y abogados y también realizan investigaciones de campo, que esto es algo súper interesante porque antes se veía esta figura del oficial o de la oficial como, pues digamos, un funcionario, una funcionaria meramente administrativa, cuando en realidad son abogadas y abogados. Y entonces ahora se está explotando y ellos salen y buscan los videos de las tiendas donde se supone que se cometió la detención para demostrar que efectivamente la detención fue ilegal, la detención fue arbitraria, en fin. Y ya por último, Meme, pues ahora sí, entrando al tema, se creó la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura. Esta Secretaría Técnica se creó en 2019, también esta es una iniciativa directa del maestro Sandoval, del maestro Netsey Sandoval Ballesteros, y responde pues yo creo que llegamos a las docenas de recomendaciones, Meme, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del ex relator de Naciones Unidas para la Tortura, el profesor Juan Ernesto Méndez, del Comité contra la Tortura, el Subcomité contra la Tortura, de la necesidad de fortalecer a las defensorías públicas en materia de identificación, documentación y combate a la tortura. Entonces, el director crea esta Secretaría Técnica y aparte, Meme, bueno, te comentaba, él fue electo en enero de 2019, el maestro Sandoval, y pues en ese entonces, pues tú sabes, ¿no? De 2019 tienes que presupuestar si quieres crear nuevos, si quieres establecer nuevas áreas, pues tienes que presupuestar todo para el 2020 y el director no lo hizo. El director tomó plazas, tomó recursos que ya existían en el instituto y con eso creó la unidad de litigio estratégico, con eso creó la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura y le echamos a andar desde el día 1. La Secretaría Técnica es electo en enero y la Secretaría Técnica empieza en funciones desde junio de 2019. En la Secretaría Técnica lo que hacemos es coordinar, establecer, implementar estrategias de litigio, de incidencia, de impacto social para el combate a la tortura junto con las defensoras y los defensores públicos federales. Esto lo hacemos a través del litigio, que podremos comentar ahorita algunos casos, tanto nacional como internacional, que ese es un aspecto súper novedoso también, Meme, y esto se hace desde todas las áreas, ¿no? No solo la Secretaría Técnica. Antes no se litigaba a nivel internacional, y mucho menos desde una institución del Estado. Pero el director tiene la visión de que la defensa de los derechos humanos desde la Defensoría Pública debe ser integral. Y esto incluye todo tipo de mecanismos, no solo los juicios digamos, el acudir ante los juzgados o ante los tribunales, sino también ir a instancias internacionales como han sido
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, el Comité sobre la Discriminación de la Mujer de Naciones Unidas, en fin, tenemos una serie de casos que podemos platicar más adelante. Hemos creado herramientas también para defensoras y defensores públicos y para las asesoras y asesores como una cédula de atención para que ellos puedan entrevistar, sepan cómo entrevistar a las personas, cómo identificar los posibles casos de tortura, cómo denunciarlos, ante quién denunciarlos. La mayoría de las denuncias se concentran en la Secretaría Técnica, también justo por la naturaleza de esta violación, ¿no? De la tortura, que tiene que ver con el riesgo. O sea, la tortura, el denunciar tortura siempre va a conllevar un riesgo para el defensor, para la defensora, para pues, los propios jueces y juezas que dan vista y, por supuesto, para la persona que sobrevive a estos actos. La intimidación, las represalias, las amenazas por haber denunciado a un elemento de alguna corporación de seguridad, por ejemplo, te puede tener consecuencias graves o serias para la persona o para su familia. Entonces hicimos esta cédula, hemos creado lineamientos de actuación, esto también fue una iniciativa del director general. Ahora, por primera vez, la Defensoría Pública Federal cuenta con un protocolo de actuación para defensoras y defensores antes de que los casos lleguen a juicio, justo para identificar todas estas violaciones, Meme, porque, pues pongámonos y a veces esto entra en esta discusión, ¿no? De la sociedad, de la puerta giratoria y estos mitos Sí. de la tortura es una estrategia de defensa, y es falso. Pero pongámonos en los pies, en los zapatos de los jueces y las juezas. ¿Cómo vas a resolver el fondo? Es decir, si existió o no un delito, cuando el caso está plagado de irregularidades, cuando la detención no fue cuando se supone que fue. Si hay una persona, o sea, digamos, si hay una víctima, pero también hubo tortura, también hubo una dilación en la puesta a disposición, es decir, desde que detuvieron a la persona hasta que la llevaron al Ministerio Público. El Ministerio Público no llenó sus informes homologados correctamente o entrevistó a la persona cuando no debía, no se le registró, en fin, una serie. Entonces, pues claro, es por eso que estos casos y sobre todo los casos que se vuelven mediáticos, la discusión gira alrededor de otras cosas que no es en sí de si se cometió el delito o no, pero esto, pues por supuesto, tiene que ver más con las instituciones que con los hechos, con la fiscalía. Si tuviéramos una fiscalía que realizara su trabajo adecuadamente, con respeto a los derechos humanos y a la legalidad y al Estado de Derecho, pues entonces no habría problema, Meme, y los casos llegarían a los juzgados y se resolvería lo que se tiene que resolver, que es si se cometió o no el delito, pero eso no pasa. Entonces tenemos que fortalecer a las defensorías locales también, y pues nosotros nos hemos transformado y fortalecido justo para poder combatir todas estas violaciones, para hacer esta defensa integral. Y aparte, pues hacemos otros litigios, Meme, si me permites Claro. contarte un poquito. La ley general, después de todas estas recomendaciones y que pedían que, por ejemplo, el delito de tortura fuera uniformado, entonces antes no era, el delito de tortura estaba tipificado diferente en todos los estados y por eso, pues, la impunidad que hasta la fecha persiste en más de un 98%, pues era todavía peor porque los pocos casos que se medio llegaban a investigar, se investigaban por lesiones, por abuso de autoridad y no como tortura. Y la tortura tiene una naturaleza muy particular y muy específica y por eso también es catalogada como violación grave a derechos humanos. Y aquí te preguntarás o te preguntarán, pues todas las violaciones a derechos humanos son graves, ¿no? Y sí, por supuesto que todas las violaciones son pues, una afrenta a la dignidad humana, pero hay ciertas violaciones que tienen tal impacto, no solo en la persona, sino en la sociedad, que tienen esa categoría de graves, como la tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, porque representan este quiebre en el Estado de Derecho, ¿no? Es la vulnerabilidad total y es la afrenta total contra la persona. Por supuesto, pues la desaparición forzada busca que la persona sea sustraída 100%, sustraída totalmente del sistema legal y de la sociedad. La tortura tiene como fin el quebrantar a una persona que sobrevive a actos de tortura no se recupera al 100% nunca. Se le puede rehabilitar y se le puede tratar, pero nunca va a volver a ser la misma persona que era antes de ser torturada. Y pues la ejecución extrajudicial, pues que hay peor que sea el mismo Estado quien te mate, ¿no? Directamente. Y además son violaciones que suelen ir seguidas unas de las otras, ¿no? Detenciones arbitrarias, vienen seguidas de tortura, posteriormente una desaparición forzada que puede ver también una ejecución extrajudicial. Entonces tenemos que entender la gravedad de este tipo de delitos. Y es por eso que atendiendo a estas recomendaciones internacionales, en el 2017, en junio de 2017, se promulga por fin la Ley General en la materia. Tiene un nombre muy largo, que es la Ley General para Prevenir e Investigar
prevenir y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, pero podemos decirle ley contra la tortura. Y tiene varias especificaciones y varias obligaciones que se tenían que haber cumplido hace ya casi 4 años. Una de ellas es, por ejemplo, la creación de fiscalías especializadas para investigar este delito. No solo la federal, sino también cada entidad federativa o cada estado debería contar con su fiscalía especializada. ¿Por qué? No se trata solo de creamos una nueva ley y entonces hay que crear fiscalías especiales. No. Hay ciertos delitos, nuevamente, que requieren una investigación muy específica por la naturaleza, perdón. La tortura, en particular, pues requiere de especialistas, de científicas, de científicos que sepan practicar dictámenes conforme al protocolo de Estambul, que por cierto, un paréntesis muy grande, el protocolo de Estambul, mal llamado cuando dicen se aplicó el protocolo, no se aplica el protocolo de Estambul, se aplican dictámenes conforme al protocolo de Estambul, y debe ser la última opción. O sea, para acreditar tortura no necesitas de estos dictámenes, no necesitas del protocolo de Estambul, es un manual para la documentación e investigación de la tortura, pero no es ni la única, ni la primera, ni debe ser la más importante prueba para acreditar que existió tortura. Entonces, para que cuando escuchamos sobre todo a estos grupos antiderechos, ¿no? O estas personas antiderechos o no sé cómo llamarles, punitivistas, y es que le practicaron el protocolo y es negativo, a ver, es muy incorrecto decir eso. Se practicaron dictámenes conforme al protocolo y el resultado no es que sea negativo o positivo, eso no existe, meme. Lo que te dice un dictamen conforme al protocolo es si hay correlación entre lo que la persona está expresando y lo que el científico, la experta, la médica, por ejemplo, hablemos de los dictámenes médicos, encontró. ¿Qué quiere decir esto? Y puede haber relación, puede haber media relación o puede no haber correlación entre estos dos relatos. ¿Qué quiere decir esto? Está muy mal cuando las personas dicen, es que quieren que le practiquen otro protocolo de Estambul, es que el protocolo salió negativo. No, por supuesto que pueden salir negativos. Todo depende de muchas circunstancias, de el contexto de la persona, de en qué momento se practicó, ¿no? Si la tortura fue física, por ejemplo, pues puede o no dejar secuelas, pero si le practicas el protocolo de Estambul, porque obviamente la investigación de la tortura, por eso tenemos estos índices de impunidad casi del 100%, y se practican estos dictámenes 10 años después, pues por supuesto que es muy probable que el relato ya no coincida, que ya no se encuentren huellas físicas, en fin. Entonces, una de las estrategias de litigio que hemos hecho es esto. Al presentar denuncias, nosotros por lo general, las denuncias que presentamos, que hemos presentado más de 3.500, tanto a nivel federal como a nivel estatal, contra elementos de todo tipo de cuerpos de seguridad. También, por lo general, estos son federales, pues nuestra competencia es federal, pero en muchas de las detenciones participan también agentes estatales, pueden ser policías municipales o del estado, y entonces también los denunciamos, pero ante las fiscalías locales. Y al hacer estas denuncias, Meme, nos dimos cuenta que efectivamente de los 32 estados, únicamente 15 cuentan con, y 15 al día de hoy, 3 de ellas, gracias al trabajo que ha hecho el instituto, antes eran 12 quienes contaban con fiscalías especializadas, y entonces presentábamos estos juicios de amparo contra los gobernadores, contra las presidentas de las comisiones de derechos humanos, contra los congresos de los estados, por no haber reformado sus leyes y haber adecuado su estructura administrativa para crear su fiscalía especializada, que debía estar creada desde hace más de 4 años, desde hace casi 4 años. Hemos ganado este tipo de juicios en Querétaro, la respuesta del Congreso fue muy buena, ya reformaron su ley y ya en enero de 2022 tendrán una fiscalía especializada. Ha pasado en Sinaloa, que si bien no fue en respuesta directa a una sentencia, pues justo para dejar sin materia estos juicios que teníamos, adelantaron y también crearon su fiscalía especializada. Hoy, por ejemplo, se aprobó en el Congreso de Colima, y esta sí directamente en cumplimiento también de la sentencia, la modificación de la ley orgánica de la Fiscalía para crear su fiscalía especializada. Entonces, es una de las estrategias importantes que hacemos. Otra muy importante y particularmente en relación con los niveles altísimos de impunidad, que es indignante, Meme, te voy a contar como ejemplo. En su informe anual o su informe de labores que presentó ante el Congreso, si no me equivoco, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, la titular es la subprocuradora Sara Irene Herrerías, destacaron, y digo destacaron porque así os estoy citando, destacaron la consignación de un caso, Meme, en todo 2019-2020, de las más de 7,000 carpetas de investigación y averiguaciones previas
que tienen pendientes algunas desde hace más de 10 años. Un solo caso. Así es. De 2019 a 2020, esa es información pública, está en el informe de labores. Cuando nosotros empezamos a denunciar, Meme, en muchas ocasiones, y perdona la expresión, pero quitados de la pena, la fiscalía nos respondía pues que estábamos locos, ¿no? Técnicamente, que no tenía sentido nuestra denuncia porque ya existía una investigación abierta desde hace 12 años o desde hace 10 años y que estaba en integración. Por supuesto, ante estas respuestas, lo que hicimos fue presentar amparos contra el fiscal general, la fiscal especializada, el fiscal especializado en investigación del delito de tortura y las y los ministerios públicos que llevan estas o que deberían integrar estas investigaciones por la dilación y por la falta de debida diligencia en estas investigaciones. De estos juicios, Meme, hemos presentado más de 230 a la fecha, aproximadamente. Tu cara. Es una maravilla porque... Es que me estás dando todas estas cifras, o sea, tantas cifras y digo, o sea, eso lo han hecho de 2019 a la fecha. Pero y, siento, o sea, y corrígeme si me equivoco, o sea, siento que son como, o sea, que llegaron a la oficina y que vieron una cantidad de carpetas y que vieron una cantidad de archivos y que se les caían encima y dijeron, ¿dónde empiezo? Y que fue así como, pues empieza y empiezan a revisar y empezaron a avanzar muchísimo. Y por eso creo que era importante todo lo que nos estás diciendo, porque, bueno, cuando mencionamos, justo lo dijiste, cuando mencionas defensoría pública o defensor público, lo primero que te viene a la mente es, no, ya, valió. Pues justo nos fuimos, ha ido transformando, ¿no? O sea, no, sabíamos que nos estábamos enfrentando a un monstruo, y al monstruo me refiero a la impunidad y pues sí, a la impunidad que persiste respecto a la tortura cuando llegamos. No sabíamos bien la ruta, esto lo ha diseñado, ha sido gracias al director general, pues que nos ha guiado como por dónde. En un principio, pues pensábamos que en un sistema de justicia óptimo, pues presentas la denuncia, se abre la investigación y adelante, ¿no? No te esperabas que te dijeran, sí, ya sabía, hace 10 años que sé de eso, pero... Sí, ya sabía, y sigue contando, casi, ¿no? Entonces empezamos con estos litigios, y la maravilla de estos litigios, la Secretaría Técnica es un equipo pequeño, somos 8 personas, 8 abogadas y abogados increíbles y una científica forense, pero es gracias al juicio en línea que hemos podido litigar asuntos en todo el país. O sea, esto no lo podríamos haber hecho desde antes de la administración actual ni de la administración del ministro presidente y antes de que la justicia en línea fuera una realidad, ¿no? Nosotros litigamos todos estos asuntos desde Ciudad de México y esto pues, no lo habríamos podido hacer antes. Y estos juicios van, te comentaba, y interrúmpeme por favor cuando quieras porque sé que hablo mucho, van contra las autoridades investigadoras. Y entonces lo que reclamamos es la dilación y la falta de debida diligencia. Un tema interesante en esto, Meme, es que justo por la naturaleza de lo que queremos que se investigue, el impulso lo damos la defensoría. O sea, no hacemos que la persona firme la demanda ni que participe de ninguna manera. ¿Por qué? Porque en esta deuda tan grande que tenemos como país, como instituciones, como Estado, en un tema tan delicado como es la tortura, a quien menos se le debe cargar la mano es, por supuesto, a las personas sobrevivientes, y menos cuando se trata de personas que llevan 12, 14 años en prisión preventiva en casos fabricados bajo tortura. Entonces, estas demandas se presentan bajo la figura del interés legítimo. Eso es un tecnicismo legal, pero lo que quiere decir es, pues, digamos, yo firmo la demanda como secretario técnico de combate a la tortura, pero pues yo no soy la persona que resintió, yo no soy la persona sobreviviente de tortura. Pero por la naturaleza, y así lo han reconocido ya decenas de juzgados y de colegiados, por la naturaleza que tiene la Defensoría Pública, por ser la institución que debe velar por el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas representadas, que son las personas en mayor situación de vulnerabilidad, porque son las personas que no pueden pagarse una abogada, un abogado privado, por ser la Secretaría Técnica, un área especializada dentro de la Defensoría para combatir la impunidad, porque además, pues las juezas y los jueces también saben perfectamente la realidad en que vivimos respecto a eso, ¿no? Justo el avance que pueda hablarse de el combate a la impunidad en la tortura ha sido gracias al Poder Judicial. O sea, es decir, tan es así que las juezas y los jueces hacen trabajo que no les correspondería. Parecería que la investigación la hacen los jueces y las juezas en un proceso en donde la persona que está siendo procesada es la víctima. No sé si me explico. O sea, es lo que comentaba
hace unos minutitos, ¿no? O sea, en lugar de enfocarse el caso sobre si existió o no el delito y quién es la persona responsable, terminan siendo casos donde lo que se trata de ventilar es si hubo tortura o no. ¿Por qué? Porque la fiscalía no está haciendo su trabajo. Si la Ahí, fiscalía ahí, hiciera... ahí ¿Sí? justamente, Dime, y dime. perdón que te interrumpa, pero es justamente ahí lo que, a donde iba a llegar, porque, o sea, nosotros hemos visto, y hay, bueno, hay sanas excepciones, pero hemos visto que, por ejemplo, hay jueces que deciden, o sea, que toman decisiones que uno dice, bueno, son bastante cuestionables, o que van y está el tema del recurso de amparo, y bueno, hemos visto estas ciertas notas que se han dado dentro del Poder Judicial, y la gente no le tiene confianza al Poder Judicial, ¿no? Hay una muy poca confianza en los jueces, por ejemplo. Pero si nos estacionamos en el tema de las fiscalías son las que se deben de encargar de probar si el delito ocurrió o no ocurrió, lejos de o sea, sí es importante el tema de tortura, pero si el delito pasó o no pasó. Y por eso es que, por ejemplo, temas que he llevado a la mañanera, que son delitos fabricados por ejemplo, temas como secuestro, que a veces estamos como entre la espada y la pared, ¿no? Y aquí me han tocado temas como el de Israel Vallarta, como el de Brenda Quevedo, en donde a veces la gente nos dice, es que ya los tienen que dejar salir, o sea, ellos ya tienen que estar libres porque los torturaron. Le digo, sí, o sea, si lo vemos desde esta parte, sí entendemos el punto, pero también hay otros casos en donde, por ejemplo, los policías detuvieran a un criminal y también lo habrían torturado. Entonces, estamos con esta disyuntiva de, o sea, el delito de tortura es un determinante de inocencia y qué rol juega la fiscalía. No, no directamente, definitivamente no, y eso es un mito, ¿no? El alegar tortura para ser declarado inocente, si funcionara como estrategia, no tendríamos miles de personas en la cárcel víctimas de tortura. Eso es falso. Lo que pasa es, ¿qué credibilidad puede tener un juicio donde pongamos un ejemplo, porque también tiene que ver la estigmatización, ¿no? Voy a hablar rapidísimamente, no voy a hablar de eso, pero pensemos en o sea, dime tú un delito hoy día que afecte, porque requiere de un análisis más amplio que escapa, por supuesto, de mi experiencia o de mi profesión, ¿no? Hay investigadoras que han hecho este tipo de trabajo periodístico como Anabel Hernández, Ricardo Rafael, Luisa Cantú, que te dan este contexto, ¿no? Pero hay que ver el contexto y el tiempo. Entonces, por eso te digo, o sea, piensa en hoy día un delito que duela, que nos duela como sociedad, el de los que salimos a las calles, de los que nos quejamos, de esos que mueven, ¿no? Y que generan emociones, pues pensaría el feminicidio, ¿no? Por ejemplo, el feminicidio es un delito que hoy por hoy, afortunadamente, a todos nos indigna y todos nos volvemos, o sea, nos apasionamos con el tema y vamos por los responsables y que se investigue correctamente, porque además, pues nos puede pasar, bueno, a mí no, hombre, pero, o sea, le puede pasar a cualquier mujer. Y entonces ocurre hoy que aparece una persona, una mujer muerta y apenas hoy se denuncia y mañana salen unos espectaculares señalando al novio, novia, ¿no? Entonces ya se vuelve un caso mediático y la persona ya está siendo juzgada en medios, ya está siendo juzgada públicamente por la sociedad. Digamos, ese caso pues, ni siquiera se ha iniciado la investigación, tal cual. Detienen a la persona, hay una presión muy fuerte política, entonces pues se le tortura, hay una confesión, se graba y la persona entra al sistema de justicia penal. Ahorita sería un poco más distinto, sería un poco más difícil por el sistema acusatorio, pero pensemos en el sistema viejo, ¿no? En el sistema mixto. Entras al sistema, ¿cuántos años puedes aventarte? Y particularmente cuando tu defensa es precisamente no tanto desacreditar tu no participación, sino acreditar la fabricación de un caso. ¿Cuántos años? Y ya no sales, porque no vas a salir hasta que, hasta que se dicte una sentencia absolutoria, ¿no? Por ejemplo, en el antiguo sistema. Y entonces tenemos estos casos que bien mencionas de 10, 12, 14 años, hasta 24 años en prisión preventiva del viejo sistema, donde quizá el papel de los jueces no es el incorrecto,
sí hay ciertos problemas, el hecho de que las personas por el sistema federal estén en una cárcel lejos de sus procesos y además, pues cuando hay varias personas implicadas, una está en un estado, otra está en otro, entonces para llevar una audiencia meme hay que coordinar a 4 juzgados, 4 cerezos, 4 ceferesos para poder llevar una sola audiencia, ¿no? Entonces, eso crea muchísimo trabajo extra, muchísimas dificultades que van retrasando los procesos, las notificaciones, en fin, son toda una serie de factores que justo dan pie en parte al cambio de sistema de justicia penal. Entonces a veces no responde tanto a los jueces porque los jueces y las juezas tampoco tienen la herramienta para decir, o pensaríamos que en principio no tienen la herramienta para decir, no voy a liberar a alguien que además es por este delito que todo el mundo me va a saltar encima. Tenías a un presidente anteriormente que se la vivía dando conferencias públicas diciendo que era culpa de las juezas, de los jueces, del Poder Judicial, que los delincuentes salieran libres. Por supuesto, era el mismo presidente que te mandaba, que publicaba en su cuenta personal, que sigue ahí, estos videos súper producidos bajando del hangar y preséntalos ya como delincuentes, ¿no? Y se detuvo a, no importa quién busques tú, a la persona que sea detenida en particularmente el sexenio de Calderón, te va a salir una nota que es el líder de líderes de capos de X cártel que ni siquiera existió, ¿no? Que ese es otro tema. Muchos casos se han caído porque la persona la vinculan con un cártel que no existía en el lugar donde ella vivía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero son años, o sea, para que tú puedas demostrar eso son años. Ahora, la Constitución te da un plazo de 2 años para estar en prisión preventiva. Y aquí hay que hacer una distinción importante que también se confunde mucho. No es lo mismo el plazo que puede durar un juicio al plazo que puedes estar tú en prisión preventiva durante el juicio. El plazo que puede durar un juicio, desgraciadamente, puede durar los años que sean, pero tú en prisión preventiva debes durar máximo 2 años. ¿Por qué? Porque, pues, independientemente de seas quien seas, porque ahí ya no habría que acreditar si eres riesgosa, si te puedes fugar, si te puedes, en fin, representar un peligro para el proceso. No, ya no. A ver, tu estado, tu institución, ya tuviste tus 2 años para culminar con este proceso, con la debida diligencia, y no lo has hecho. Que el juicio siga, no hay problema, pero la persona en libertad. Y en libertad digo también entre comillas, meme, porque hay muchísimas medidas para asegurar la comparecencia de la persona a proceso. Digamos, las más sencillas, o que justo ese es otro tema, ¿no? Las más sencillas, no se quieren poner tampoco creativos. Pues sí, las más sencillas ven a firmar, pues nadie quiere aventarse esa responsabilidad. No tengo el dato ahorita, pero si no me equivoco, no recuerdo qué organización fue, recientemente sacaron un estudio de cuántas personas a quienes se les había cambiado la medida cautelar se habían fugado, y era menos del 5%. Entonces, también esa idea de, no, es que si no te tengo en la cárcel, que además como Estado me sale carísimo, si no te tengo en la cárcel no vas a seguir tu proceso. Por supuesto que no, la gente tampoco va a dejar sus vidas de un día para otro y decir, como no me quiero enfrentar a un juicio donde además quiero demostrar mi inocencia, que ahí viene otro tema, el hecho de estar en la cárcel dificulta la defensa. No es lo mismo la persona que puede estar fuera, contactar testigos, contactar personas que puedan aportar pruebas, ir a los lugares y decir aquí pasó esto, aquí no pasó esto, a cuando estás en la cárcel y olvídate, enajenado, por supuesto, pues eso también es un obstáculo para defenderte como tal, ¿no? Entonces, y perdón, regresando a tu pregunta sobre si la tortura implica inocencia, no, pero ahí hay 2 aspectos que uno no hemos desarrollado jurídicamente mucho, que es la tortura quiebra la defensa. Una persona torturada no se va a defender. O sea, esa es una de las finalidades de la tortura, al fin y al cabo, ¿no? Quebrar es quebrar la voluntad de la persona. Quebrar a la persona, pues entonces ahí de entrada ya se tiene que tener en cuenta que una defensa de una persona sobreviviente de tortura, ella no se va a defender como lo haría una persona que no fue torturada y a la que se le respetaron sus derechos desde la detención durante el proceso. Eso por una parte. Por otra, pues por supuesto, si a mí me torturan, y aquí otra vez tenemos que quitarnos este mito, no, la tortura ya no, y sobre todo con estos cambios, porque así como evoluciona lo bueno, evoluciona lo malo, pues sí, ha habido desarrollos jurisprudenciales, sentencias de la Suprema Corte, donde por fin
la tortura o la confesión obtenida bajo tortura ya no puede ser utilizada, ¿no? Y todo lo que derive de ella ya no puede ser utilizada. Antes, pues, predominaba este criterio terrible de tu primera declaración era la que más importaba. Entonces, si te torturaban y confesabas, esa es la única que importaba, aunque después tú dijeras, no, es que confesé porque me torturaron. Ya cuando estás, pues un poco más segura, ¿no? Porque quien te pudo haber torturado fue el Ministerio Público, pero ahora ya estás en el penal, entonces ya viste que aquí ya es otro contexto, son otras autoridades, ya no estás en el mismo riesgo y te animas a denunciar la tortura y a decir, yo confesé porque me torturaron, pero pues no contaba porque la primera que dijeras, que además podías rendirla ante el Ministerio Público, quien te torturaba, eh, era la que valía. Entonces ahí también otro mito, eso no es así, no es que alegues tortura y salgas libre, sino que todo lo que derive va a ser ilegal. Y entonces sale este criterio, cambian un poco las prácticas y evoluciona también la tortura. Ya lo que me importa no es que confieses, pero sí que me des información. Esa información yo como investigador no la voy a sentar en ningún lado. Por supuesto, no voy a decir que tú me dijiste. Y por eso vienen estos casos ridículos, meme, donde los testimonios de los agentes aprensores son, es que yo iba caminando por la calle y escuché que dos personas estaban hablando de cómo secuestraron a una persona y dónde la tenían y por eso las detuve. Es como súper ilógico, porque ¿quién va a estar conversando en la calle, Sí, no? o en la calle un día normal. Oye, fíjate, comiendo un helado, ¿no? Si no, no me imagino ese escenario. Así Ahí, son los testimonios, o meme. sea, ahí hay un tema, claro. Y aquí la pregunta que tiene mucha gente es, ¿cómo el defensor público enfrenta eso? O sea, porque vaya, si nos ponemos a hablar de la N cantidad de irregularidades en el debido proceso, en las detenciones, en los testigos, en las pruebas, la N cantidad de problemas que incluso hay en los ministerios públicos, al final son muchos, pero en la Defensoría Pública hay varias cosas que se nos ha mencionado, que los defensores están saturados, ¿no? Que están saturados, que tienen muchos casos. ¿Cómo se ha atendido eso? ¿Cómo han ustedes fomentado que se vayan atendiendo los casos, que se vayan, o sea, que se vaya avanzando con estos casos y tener cada vez más defensores públicos y también la capacitación, porque me estás diciendo cosas importantes. Se ha avanzado en temas de justicia, se han aprobado leyes y por ende necesitamos defensores que estén también cada vez más capacitados y actualizados. Hay uno que otra persona que me dice es que vienen, no traen no saben cómo aplicar bajo las reglas actuales, vienen con el método pasado. O sea, ¿cómo ha avanzado la Defensoría Pública con los defensores? Mil gracias, meme. Aquí me gustaría hacer una pequeña distinción entre Defensoría Pública Federal y Defensoría Pública Local. Las defensoras y los defensores públicos federales tienen muy buen sueldo. De hecho, no me gustaría decirte que somos la única, pero me parece que es el único nivel, digamos, las defensorías públicas federal, donde un defensor gana más que un ministerio público federal, que eso no ocurre usualmente en los estados. Además, si comparas los sueldos de los defensores y las defensoras de los estados con el federal, hay una diferencia diametral, ¿no? Eso por una parte. Y en la saturación va lo mismo. Te comentaba, tenemos casi 800 defensoras y defensores en todo el país, digo casi 900, perdón. Si no me equivoco, el año pasado se dieron alrededor de 40,000 servicios en materia penal. Entonces, no están saturadas y saturados. Sí tienen capacidad de atender todos los casos de los que tienen conocimiento. Y una cosa muy importante, meme, o novedosa que hizo, por ejemplo, el director general, es que cuando un defensor o una defensora tiene audiencia, se le permite tomarse un día antes, por ejemplo, para estudiar, para prepararse, para leer. Ese es uno de los cambios, pues, radicales, ¿no? Antes, como dices, tenían esta visión de, órale, uno tras otro, uno tras otro. ¿Quién es? No tengo idea, pero voy a la defensa y pues hago lo que... No, no. Y acá, y si un defensor se presenta a una audiencia donde no le han compartido la carpeta de investigación a tiempo la fiscalía, pelean con la fiscalía, ¿no? Y juez, no voy a presentarme en la audiencia y pido un diferimiento porque me acaban de pasar la carpeta hace 15 minutos, ni siquiera la he podido estudiar. Un ejemplo, pues un ejemplo especial son las defensoras, y digo las defensoras son todas mujeres. Una de ellas es la defensora de Brenda Quevedo, la licenciada Elvira Claudia. Las defensoras que están en Seido, meme.
O sea, son las defensoras que están en la Subprocuraduría Especializada para la Investigación de Delincuencia Organizada. Tú te imaginarás cómo es eso, ¿no? Pues es el Guantánamo mexicano. Sí. Donde incluso pues las amenazan, les quitan documentos, o sea, ellas son de las defensoras, son súper aguerridas, pues no por nada está ganando el caso de Brenda, y están peleando constantemente y meme, debe ser muy difícil el tener que, porque además pues sus oficinas están en las instalaciones, están todo el día pegadas unas con las otras, trabajando 24 horas porque les hacen cosas como llamarlas en horas de la madrugada para decirles, oye, aquí tengo uno, pero tienes nada más media hora y nos vamos a control, ¿no? Y las defensoras se ponen durísimas con la fiscalía y por supuesto que no, y déjame revisar y entrevistar a la persona y en privado y lejos de ti. Y yo voy a documentar si es cierto que le detuviste antes. Por ejemplo, el protocolo de actuación, que te comenté que se emitió en enero de 2020, que emitió el director general, que se publicó en el Diario Oficial, pues prevé este tipo de cosas, ¿no? De preguntarle, la obligación del defensor de la defensora de preguntar a su persona representada quién lo ha entrevistado antes. Y aparte todo esto tiene que ser, pues, en un sentido coloquial. Tenemos que ponernos también en los zapatos de estas personas, meme, digamos, quienes trabajamos con el sistema de justicia, pues estamos acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbradas a ver militares, ver migración, ver marinos, ver policía, ministeriales, y sabemos distinguirles, y sabemos, pues, más o menos por dónde y el trato, etcétera. Pero una persona que nunca ha tenido contacto con el sistema de justicia penal, pues autoridad es autoridad. No importa si es defensa, si es Ministerio Público, si es el que me torturó, si es el militar, si es no importa, el custodio, lo que sea. Para ellos, y sobre todo cuando una detención es arbitraria o ilegal o existió tortura o malos tratos, pues en ese momento la persona desconfía totalmente de ahora sí que cualquier persona que venga con traje o con uniforme, Claro. porque pues no se toman la molestia de explicarle, ¿no? Y en cambio nuestras defensoras y defensores sí se acercan a las personas y mira, yo soy tu defensor, tu defensora. Una cosa novedosa, no solo en México, sino en Latinoamérica, meme. Recientemente se publicaron los principios Méndez, así se llaman, justo en relación o en referencia al profesor Juan Ernesto Méndez, que son los principios para hacer entrevistas no coercitivas. Estos se acaban de publicar, es un documento de las Naciones Unidas, y en México, gracias al director Netzaí Sandoval, y con el apoyo y la participación de organizaciones de la sociedad civil, particularmente en este caso fue el Laboratorio de Litigio Estructural, y con expertas como el propio Juan Méndez, Verónica Enestrosa, que es una consultora internacional colombiana, creamos una guía para el llenado de esta cédula que con mucho gusto cuando la hagamos pública te la podemos compartir, donde explica desde cómo pararse frente a la persona representada, cómo debe ser la entrevista, qué debes ver, hacia dónde mirar, todos estos mitos, ¿no? El clásico, es que si está viendo para tal lado está mintiendo, eso no es cierto. Y además, pues defensoras y defensores no tenemos esas habilidades. Habrá quien haya estudiado algo sobre expresión corporal, ¿no? Pero pues destrabar todos estos mitos, cómo debe ser la entrevista, cómo iniciarla, cómo concluirla, qué tipo de preguntas hacer, qué tipo de preguntas no hacer, si son preguntas abiertas, cerradas, inclusivas, en fin. Este trato que ha cambiado, que debemos de tener con las personas que representamos, y esto es en la penal, meme, porque en la asesoría jurídica tenemos una cosa también totalmente novedosa y era dramático que no existiera, honestamente, y tenemos casos internacionales, tal vez no contra la Defensoría Federal, pero sí contra las defensorías públicas, que es la falta de intérpretes, ¿no? Uf, tema. Exacto. Y ahora, gracias al director Netzaí, contamos con personal, vamos a decirle así, porque son tanto asesoras como defensores, como oficiales de asesoría, como oficiales de defensoría, y hablan 140 variantes lingüísticas. Son 140 las variables lingüísticas. Si no me equivoco, cuando entró esta administración no llegaban ni a las 90, o ni y eran muy pocas las personas que, que podían hablar. Y pues esto, por supuesto, tiene un impacto directo no solo en materia penal, sino en acciones colectivas, en derechos de comunidades indígenas, personas extranjeras, personas solicitantes de refugio, migrantes, en fin, tiene impacto en muchas comunidades, todas ellas de las más vulnerables, por supuesto, ¿no? Entonces, esa es una de las, tenemos
personal que también habla lengua de señas, por ejemplo, que eso es muy novedoso porque, claro, una primera barrera para cualquier persona usuaria que quisiera acceder a servicios jurídicos gratuitos era esa, pues, ¿quién me va a atender? ¿No? Pero todavía la semana pasada llegó una persona sordomuda y se le atendió porque contamos con personal que habla lengua de señas. Entonces, pues, esos son solo algunos de los casos o digamos, de las transformaciones que han habido en el instituto. Y por último, pues una de las estrategias que se ha llevado desde distintas áreas del instituto, desde la unidad de litigio estratégico, desde la unidad de defensa penal, desde la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, es justamente el combate a la prisión preventiva, ¿no? Nosotros peleamos o luchamos ante los juzgados y los tribunales esto que platicábamos de una persona no debe estar más de 2 años en prisión preventiva. Y esto no lo decimos nosotros, esto no es caridad, esto no es una buena obra, estos son los estándares conforme a los lineamientos de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas. Y hemos ganado casos interesantes donde jueces y juezas efectivamente obligan a los jueces de las causas a revisar las medidas cautelares que imponen a las personas. Un caso de estos es Brenda. Tenemos otro caso ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas de un señor de 67 años de edad, Memel, que por fin había logrado construir su casa con lámina y fue víctima de no solo de detención arbitraria, sino de tortura y tortura sexual. Este señor ni siquiera sabía leer. Aprendió a leer en la cárcel, no tiene familia, no tiene, únicamente tiene una compañera sentimental a quien él considera su familia y a los hijos de ella. Y esa persona lleva en prisión preventiva más de 10 años también, con pruebas fabricadas bajo tortura, 67 años, te digo, aprendió a leer en el penal, no tiene contacto con ningún familiar. Por supuesto, la casita que tenía ya no existe. No sabemos qué va a pasar cuando él salga de prisión, porque pues, ¿a dónde va a ir Meme si ni siquiera tiene ya la casa de lámina que le costó muchos años en poder construir? Y el Comité contra la Tortura nos concedió medidas provisionales. Estos son una especie de medidas cautelares, pero ante el comité se llaman medidas provisionales, a favor del señor. Justo para que se le brinde la atención médica, porque está perdiendo un ojo Memel por la tortura que sufrió, a que se le revise la medida cautelar, que se le ponga en libertad, y por supuesto que se investiguen las violaciones a derechos humanos. En este caso particularmente es de los pocos casos donde la Fiscalía llega a consignar un asunto de tortura, pero las órdenes de aprehensión no se han cumplido en más de 4 años. ¿Por qué? Porque no hay esta voluntad de efectivamente investigar. Y esto nos pasa mucho con estos amparos que te comentaba, donde presionamos a la Fiscalía para que investigue. Afortunadamente ya en 2 casos por lo menos hemos logrado que se consigne. Que se consigne quiere decir que se lleve ante un juez, ahora sí, contra los culpables o los presuntos responsables de haber cometido la tortura. Es terrible que tengamos que presumir que gracias a estos litigios se consignaron 2 casos, Meme, pero es el doble de lo que hizo la Fiscalía por su propia cuenta de 2019 a 2020. Es decir, tuvimos que presentar más de 200 juicios, muchos de ellos, la mayoría siguen en trámite, pero para que en 2 de ellos por fin logremos, se logró que se consignara a estos elementos de seguridad. Y esto te lo comentaba porque lo que hacen en la investigación, lo primero es el famoso protocolo de Estambul, que ya comentamos, sí, claro. no es así, pero bueno, ya solicité para que se le practique el dictamen conforme al protocolo. No importa que los hechos ocurrieron hace 10 años, pero ya lo hice ahorita, por fin. Y ya le pedí al juzgado de la causa también que me envíe las constancias. Cuando te hablo del juzgado de la causa es donde la persona está siendo enjuiciada, la persona sobreviviente de tortura. Pues ya le pedí que me mande el expediente para ver qué hay ahí, ¿no? Lo que nosotros llamamos vulgarmente como investigación de escritorio. Si todo esto en una concepción muy errónea de cómo se debe investigar la tortura da positivo, como les gusta escuchar a los investigadores, o sea, a las fiscalías, es decir, tu protocolo de Estambul fue positivo, la recomendación de la CNDH fue positiva, la persona técnicamente le falta un brazo porque lo perdió durante la tortura, entonces pues es evidente que hay tortura, porque si no, no. La tortura psicológica y por supuesto los tratos o penas crueles inhumanos están invisibilizados. Entonces sí, ya consigno y por fin voy a ver si puedo llegar a entrevistar
al elemento de la Marina, que además, pues los hechos ocurrieron hace 10 años, ni sabemos dónde está. Lo último que hice fue intentar ubicarlo, si es que sigue en activo, porque además, Meme, hay una obligación de las recomendaciones de Juan Méndez, justo que las personas que están siendo investigadas por haber posiblemente cometido el delito de tortura deben ser suspendidas de sus cargos, Meme. Ahora, ¿qué hacemos? Pues si nosotros hemos presentado más de 3,000 denuncias y estas 3,000 denuncias van con nombre y apellido, pero pueden venir de 10 a 15 personas en una sola denuncia. Pues nos quedamos sin cuerpos de seguridad si los suspendemos a todos, ¿no? Porque además es muy habitual este movimiento de si están investigando a X funcionario, mueve el otro estado, ¿no? Ujú. Y entonces, si lo quieren investigar allá, mueve el otro estado, cámbialo de corporación, cámbialo de batallón, cámbialo de... pero tampoco hay mucho interés en realmente seguirlo. Y no hay una estrategia, Meme, y eso es algo que estamos también impulsando desde la Defensoría Pública, una estrategia del director general, que son lo que nosotros queremos llamar maxi causas. Y es, de nada sirve estar yendo a, digamos, tenemos que ir por etapas, ¿no? Pasaba mucho, pasa todavía, más difícil ahora con el nuevo sistema, pero que quien cometía la detención, quien realizaba la detención, ni siquiera era quien acudía al juzgado. Acudía al juzgado el que estuviera libre o el que no estuviera en terreno en ese día, ¿no? Por ejemplo, a decir que esa persona había, y pues qué, te parabas, decías, sí, este es mi reporte, yo no lo hice obviamente, lo hizo alguien más, que puede ser ni siquiera quien sí participó en la detención, y lo ratifico como mío. En ese caso habría habido tortura, habría habido detención arbitraria, pero claro, como nadie se investigaba sobre no, a nadie se investiga por este delito, pues el mensaje es muy claro para la sociedad y para los funcionarios, impunidad total. Entonces, esta primera etapa es, pues vamos por quienes participaron por lo menos formalmente en la detención, ¿no? No sabemos si efectivamente participaron o fueron un peón más, porque pues, son los puestos más bajos, pero después tenemos que irme, y esto ya tendría que haberlo iniciado la fiscalía, y ya tendríamos que estar muchísimos pasos adelante en esta estrategia por los mandos medios y superiores. Es decir, de estas 3,000 y pico de denuncias que tenemos, ¿cuántas se cometieron en qué fechas? ¿Quién era el mando? ¿Quién era el director de la Policía Federal en ese entonces? ¿Quién era el director de la Policía Estatal? ¿Quién era el mando medio superior del batallón que estaba cerca, si operaba? ¿Qué corporación? No sé, estoy pensando en el Michoacanazo, ¿no? Todavía Ujú. tenemos casos de personas que fueron detenidas y culpables fabricados durante el Michoacanazo. Puede ser que durante cierto tiempo pues hubo un movimiento particular o un operativo particular y entonces construir estos casos y en lugar de salir con el pretexto de que tengo muchas investigaciones, no tengo capacidad para investigar cada una de ellas, bueno, es que ya te hubieras puesto las pilas y ya hubieras hecho una estrategia de litigio de contexto, con análisis de contexto, y vete por los mandos superiores, y entonces haces estas maxi causas, ¿no? Esa es como una segunda etapa que, que tenemos en la mira, porque el director general todavía tiene muchísimos proyectos Meme, que nos dan para mucho, para seguir implementando estrategias de litigio, estrategias de reestructuración, estrategias de capacitación. Esto que mencionas es también importante porque después de la reforma con y para el Poder Judicial, que promovió el ministro Arturo Saldívar, ahora la capacitación y, digamos, el servicio civil de carrera de nuestro personal va a estar a cargo de la Escuela de Formación Judicial, como todo el personal del Poder Judicial Federal. Y en este marco, nuestras defensoras, y justo ahorita están concluyendo, tienen que hacer defensores, asesores, oficiales, quien quiera crecer, todo el personal. Están concluyendo los cursos de actualización. Es decir, cada año hay una actualización en materia laboral, porque además ya tenemos también asesoras y asesores en materia laboral. Memes pues es un tema 100% novedoso, ¿no? Antes no existía y además es gratuito. Vamos a atender a las personas, porque por supuesto no vamos a defender a las empresas, vamos a defender a los pequeños trabajadores, Ok. ¿no? A las pequeñas empresitas. Esos son los casos que vamos a llevar. Entonces, pues tienen estas actualizaciones todos los años y todos los años tienen que estarse, porque además es una obligación el estarse actualizando, el estar participando en distintos cursos, porque la Escuela de Formación Judicial tiene infinidad de cursos, hasta maestrías en derechos humanos o en temas mucho más específicos, en materias específicas o en materias más generales. Es decir,
En el Poder Judicial Federal cuentan con las herramientas, todo el personal, no solo la Defensoría Pública, contamos con las herramientas para seguir actualizándonos de manera seria también, porque vale la pena decir que no es cualquier curso, o sea, son cursos de meses, son cursos que tienen evaluaciones diarias, donde tienes que estar presencialmente 3, 4 horas. Entonces, pues eso en la parte de la capacitación, creo que en el instituto eso se ha reforzado porque una de las primeras cosas que le comentó el personal al director cuando llegamos fue, capacítenos, ¿no? Lo que decías tú, o Claro. sea, está bien, nos critican, pero no nos dan las herramientas, capacítenos. Y desde el día uno se han implementado cursos, talleres, conversatorios, conferencias, mesas prácticas, por ejemplo, con el profesor Juan Méndez, con Verónica Nestroza, con Macarena Sáez, que es ahora la directora de Human Rights Watch. Hicimos mesas técnicas donde participaban defensoras y defensores y discutían sobre pues las diferentes posturas de qué es empezando desde ahí, ¿no? Porque ahí empezamos. ¿Qué es lo que entienden ustedes como tortura? Ahora sí, ¿cómo la defiendes? ¿Cómo la documentas? Bueno, ¿qué necesitas? Y hemos creado estas herramientas, tenemos unos lineamientos para defensoras y defensores en casos de tortura. En fin, una cantidad de cambios que han hecho que, no quiero decir solo que se transformó, más bien que gracias a esos cambios hoy existe una defensoría. Antes no existía una defensoría pública federal. Éramos totalmente invisibles. Era un servicio que te enterabas que te lo otorgaban cuando un propio juez, una jueza, te mandaba un defensor, una defensora. Y ahora la gente prefiere en muchos casos nuestro personal, porque sí, o sea, contamos con cientos de las mejores abogadas y abogados, porque además, pues no sé, en materia penal, las abogadas y los abogados particulares escogen sus casos, ¿no? Claro. Aquí no es así. Aquí las defensoras y los defensores le entran a casos de 70, 80 tomos donde tienen que estudiarlos y se lo saben de memoria y tienen que prepararse para las audiencias porque son casos complicados que justo nadie de la iniciativa privada quiere llevar, por ejemplo. Entonces, pues la experiencia que tienen, además están especializados, ¿no? Especializadas. Nadie cuenta, la mayoría de los despachos privados que ven penal no se dedican solo a penal, llevan corporativo, llevan mercantil, llevan otro tipo de materias, porque pues el penal no paga también, ¿no? Hay que decirlo. El penal digamos, el común, no estamos hablando de los exdirectores de X, no paga. Entonces, pues no llevan estos casos. En cambio, nuestras defensoras y defensores llevan 10, 15, 20 años creciendo dentro del instituto, haciendo carrera dentro del instituto, pero viendo el mismo tema y especializándose en lo mismo. Claro. Oye, Entonces, es eso. aquí Dime. justo creo que el tema es porque esto nos puede dar para mucho y creo que sería importante que invitáramos a la gente porque está toda esta duda de, a mí me han llegado casos, ¿no? De, oye, tú sabes de algún abogado que me pueda apoyar en este tema laboral, oye, tú conoces algún abogado que me llegó apenas un caso de una chica que, un asunto, me dice, mi marido está en prisión, por un delito que no cometió, lleva 12 años ahí dentro y me dicen, ¿tú conoces a alguien, sabes de algún caso de alguien que me pueda apoyar? Entonces, ¿a dónde los pueden buscar? O sea, la gente se puede acercar a ustedes y decir, tocar la puerta y decir, oye, ayúdame con esto. Por supuesto que sí, Meme, y me encanta, y te vamos a tomar la palabra con la propuesta de ida y vuelta, es decir, la gente que se te acerca, canalizándolas a la Defensoría, y nosotros también queremos compartirles historias, ¿no? Compartirte historias, ponerle cara a estas personas, a esta gente, porque hemos cambiado, creo que las defensoras, los defensores, las asesoras han cambiado vidas de manera radical y de una manera también, por decirlo, muy bonita, ¿no? O sea, son casos muy bonitos que necesitan ser escuchados, que la gente entienda qué hacemos. Cualquier persona se puede acercar a la Defensoría Pública. Tenemos un teléfono que es 24 horas los 365 días del año, que se llama Defensatel, que eso también fue una iniciativa del director Netzaí Sandoval Ballesteros. Antes, pues tenías que esperarte al horario laboral para acercarte y que la oficina estuviera abierta y pues si era feriado, pues olvídate. Y repito, estamos hablando de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Meme, ahora tenemos bueno, no es nuestra obviamente, pero hay una estación de metro que se llama Defensoría Pública, que está a unas esquinas del instituto. O sea, cualquier persona en Ciudad de México que quiera, oye, necesito un abogado, una abogada gratuita, la estación Defensoría Pública. La verdad no sé cuál es la dirección, no sé qué hacen, pero hay una Defensoría Pública gratuita que está en tal estación, que se llama Defensoría Pública.
Y el teléfono, Meme, te lo comparto para todo tu auditorio y para que lo tengan a la mano, es 822 42 6. Las 24 horas del día, los 365 días del año. También contestamos, tenemos en nuestras redes sociales, constantemente difundimos información de estos casos que te comento, de estas historias que queremos contar, de las personas que representamos. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, y también por ahí nos pueden contactar y se les va a canalizar, se les da el teléfono. Es decir, donde nos encuentren técnicamente, van a poder solicitar una abogada y un abogado. ¿Me repites el teléfono para que se lo podamos compartir aquí a la audiencia, por favor? Claro que sí, Meme. Es 822 42 6. Buenísimo. Aquí justo se los estoy poniendo para que, digo, me llegan muchos casos, entonces que los puedan buscar y de todas formas los casos que a mí me lleguen, vamos a hacer justamente eso, vamos a darle voz a las historias y vamos a pasarles casos para que vayamos justo sacando ahí temas que han quedado muy pendientes, ¿no? Perfecto, claro que sí, Meme. Yo te agradezco mucho y si me permites hay que seguir en contacto para seguirle dando información a la gente, porque yo creo que lo más importante y lo que mucho hace falta es información, porque la información sí creo que es poder.